¿Cómo está, licenciada? ¿Me escucha? Le escucho muy bien, Jimmy. Buenos días Buenos con todos y días. todas. Oiga, Muchas gracias por la invitación. con mucho gusto. Luisa, ¿usted por qué partido va a correr como candidata? Por el partido Avanza. Ah, por Avanza. Bien. ¿Qué pasó que se separó de la Revolución Ciudadana? No, no lo pregunto yo por curiosidad personal, sino porque mucha gente pregunta en el muro. ¿Qué pasó que se distanció de un movimiento con el que usted estuvo muchos años vinculada? Bueno, primero es necesario hablar un poquito de quién es Luisa Maldonado para quienes no me conocen todavía, sobre todo en su tierra tan linda, a la cual quiero mucho y envío un saludo afectuoso. Decirles que Luisa Maldonado es una cooperativista que llevó adelante todo su proceso de lucha social, sobre todo en el sur de Quito, una larga trayectoria de 20 años al servicio de la comunidad donde nos permitió justamente hacer cosas profundas por este maravilloso Quito, como es la construcción de vivienda social, recuperación de quebradas, la generación de trabajo a través de la economía solidaria. Suelo decir con mucha certeza que el sur de Quito es levantado por su propia gente, por sus propias manos. Este hecho hizo que en el año 2007 el proyecto de la Revolución Ciudadana me invitara a ser parte de lo que era en ese momento Alianza País. Ajá. No dudamos en juntarnos a un proyecto que se identificaba mucho con lo que nosotros hacíamos, que era organizar a la gente para mejorar su calidad de vida, para transformar sus entornos, para tener mejores días. Participé en Alianza País desde el primer momento a través de las primarias y Ujú. pude ganar un espacio para participar en el 2008 a la Concejalía de Quito y luego las segundas primarias también para la reelección. Ajá. Eso para nosotros ha sido realmente muy importante. La posibilidad de estar en un proyecto que se identificaba muchísimo con el pueblo, que sintonizaba inmensamente con la necesidad de la gente. Recordarles a todos ustedes que la histórica constituyente que movilizó a mucha gente, sobre todo a la agenda social, donde participaron los grupos de mujeres, LGBTI, los trabajadores culturales, empresarios, el movimiento indígena, todas las agendas que confluían para un nuevo momento histórico. Entonces, respondiendo a su pregunta, Jimmy, creo que fue un momento realmente importante, trascendental para la historia de la patria, para su transformación en beneficio de sus hijos e hijas. Sin embargo, en este momento sentimos claramente que esa agenda quedó de lado, que ya no hay esa sintonía, que al parecer esa agenda social importante de transformación quedó muy alejada del momento actual, que las prioridades en este momento son otras, que las motivaciones se han convertido en meramente electorales. Tal es así que estamos viendo un descontento generalizado a nivel nacional de lo que está sucediendo en las filas de la RC. No solamente sucede en Quito, en Pichincha, esto está sucediendo a nivel nacional. Mi razón fundamental de alejarme de las filas de RC es que la RC se ha alejado del pueblo. La RC se ha alejado de la necesidad de la gente. Y en este momento que es tan delicado, saliendo de una pandemia con problemas profundamente graves que estamos viviendo y con una política neoliberal que presenta este gobierno que no nos da reales posibilidades de salir adelante. Así la gente trabaje inmensamente, así la gente se dedique con políticas de esta naturaleza, es muy difícil levantar cabeza. ¿Y qué dice usted cuando sus ex compañeros afirman que su presencia en la papeleta va a contribuir un poco, o la suya, la de Jorge Yunda, va a contribuir a atomizar o a dividir la votación del llamado progresismo del centro izquierda? Ahí hay que entender algunas cosas. Eh, no es suficiente ser el más popular para servirle a la ciudad.
ni es suficiente que tengamos la capacidad de diagnosticar lo que le pasa a la ciudad. Creo que tenemos que salir de las candidaturas o de los candidatos del diagnóstico o yo soy el que mejor está en las encuestas. Me parece que es supremamente importante entender e identificar quién quiere realmente resolver los problemas de la gente. Además de una manera que permita que confluyan todas las agendas, no solamente una agenda. Hay que decir que Quito tiene problemas supremamente importantes, que no solamente la pospandemia le ha dejado dificultades, sino que ante todo es este momento político que está viviendo. Nunca antes le ha pasado a la ciudad que hayan derrocado un alcalde, que hayan dado un golpe a la democracia, a la débil ya democracia que tenemos, lo cual ha hecho que Quito ya no sea ese referente, que Quito ya no sea ese ejemplo, que Quito ya no sea esa inspiración que fue en su momento. No solamente que venimos de 2 administraciones fallidas, sino que hay una desarticulación social, el tejido social está roto. Hay una desesperanza, un desánimo. La ciudad no solo que está abandonada, desordenada, sucia y fea, sino que ya la ciudadanía no cree en sus autoridades, no cree en la institucionalidad. Entonces, hace falta también ponerse a pensar que al municipio de Quito, a Quito como tal siendo la capital, ya no se le puede seguir usando para agendas particulares y agendas políticas, que lo que dice claramente es que hay cálculos, han habido alcaldes, los últimos sobre todo, y ciertos candidatos que están participando hoy, que quieren utilizar al municipio de Quito como para cruzar la Plaza Grande, simplemente para cruzar la Plaza Grande y llegar a Carondelet. Entonces, hay que ser honestos intelectualmente y preguntarse a sí mismos, ¿para qué quiero ser candidato? ¿Para qué quiero la alcaldía de Quito cuando mis proyecciones son la presidencia, es continuar, no sé, en la asamblea, usar ese espacio solamente como un espacio meramente electoral? Licenciada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Omar, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciada. Mire, usted acaba de explicarnos que su separación de la RC es porque usted se sentía apegada a lo que en su momento fue este proyecto social, político de izquierda. Y mire cómo son las cosas. Yo con Javier Ortiz nos llevamos muy bien. Un saludo, supongo que ha de estar viendo la entrevista. Pero seamos sinceros, Avanza no es que sea mucho de izquierda o algo parecido. Ellos más van por el lado de la centro derecha. ¿Cómo así compagina usted con eso? ¿O cómo llega y aterriza Avanza? Bueno, dejar claramente dicho que mi separación de la RC no obedeció a un tema electoral. Ya. Creo que era necesario alejarse de la RC porque ya no respondía ni encontraba un asidero la agenda popular. No había manera de discutir las necesidades de la gente a nivel local. Insisto, ahí hay otras prioridades, ¿no? Ya no era posible. Nuestra renuncia obedece a que necesitamos volver a lo que es nuestro espacio natural, la organización social, para nuevamente emprender toda esa agenda que nos permitió hace 20 años resolver los problemas de la gente. Cuando hablo de la construcción de vivienda social, de la generación de trabajo a través del sistema cooperativo, estoy hablando de procesos profundos, importantes. Luisa Maldonado tiene una trayectoria de 30 años de servicio a la comunidad. Una vez que nosotros salimos de la RC con ese profundo convencimiento de que tenemos que volver a nuestro espacio natural, hemos tenido el honor de ser visitados por una cantidad grande de movimientos y partidos políticos. Eso nos hace pensar, nos hace saber que nuestro caminar en la vida política ha sido correcta. Ha estado muy bien. Históricamente, por primera vez, una mujer queda en segundo lugar en el camino hacia la alcaldía de Quito. Eso no sucede con frecuencia, sobre todo en la capital del Ecuador.
cuando hablamos con los distintos movimientos y partidos, encontramos efectivamente en Avanza, que quizás era uno de los partidos a los cuales nosotros no regresamos a ver, encontramos una comprensión y una empatía de nuestras razones por las cuales dejamos la ARC. Un movimiento que creo que a ustedes les consta, a Jimmy, a usted, Omar, el proceso que ha tenido Avanza. Sin duda, con dificultades como todos los partidos y movimientos políticos, como todos. No creo que haya uno solo en el país que no tenga dificultades. Pero aquí es necesario también señalar, los errores de una persona o de un grupo de personas no puede estigmatizar y no puede generalizarse a todos sus miembros. Creo que Avanza ha hecho un esfuerzo por salir de un momento difícil, creo que ha hecho un esfuerzo por reorganizarse, está en otro momento y sobre todo creo que se ha dado cuenta que el hecho de alejarse de la agenda popular, de la agenda social, le ha causado estos problemas. Si nosotros nos fijamos en el histórico del país, la misma izquierda democrática y otros partidos y ahora la ARC, el momento que se vuelve elitista, el momento que, no sé, confluye una suerte de actitud sectaria, el momento que se vuelve vertical, es el momento donde se aleja totalmente de la realidad y creo que eso también le pasó a Avanza. Avanza encuentra en nosotros una oportunidad de encontrar nuevamente esa conexión con la propuesta progresista, con la propuesta de la izquierda. Simplemente con esto finalizo esta parte. La constituyente, la constitución del 2008 no le pertenece a un movimiento, no le pertenece a un partido, es de propiedad del pueblo, y eso le he dicho a Avanza. Creo que el horizonte está claro en la Constitución del 2008. Mejoramiento de la calidad de vida, el logro del buen vivir, y les hemos dicho, si nos acogen con esa agenda, estamos aquí para poder caminar, y así lo han hecho. Supongo que usted entiende por qué le hacía esa pregunta de su afinidad ideológica con Avanza, porque estamos viendo que, por ejemplo, uno de sus rivales en la papeleta firmó la carta de Vox, pero corre por los socialistas, ¿no verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, oiga, se están entrecruzando ciertas cosas que parecían que eran como el agua y el aceite. Pero bueno, cada quien con cada cual. La otra pregunta, sonaba en su momento que usted iba por la prefectura de Pichincha, que iba a ir como una especie de alianza con Jorge Yunda a la alcaldía y usted a la prefectura. ¿Qué pasó en ese interín? Simplemente es producto del marketing. Jamás hemos hablado de prefectura. Jamás. En el 2019, que fue mi participación, un resultado de primarias, porque quiero dejar claro, todas mis candidaturas han sido ganando primarias y esta vez no lo hemos llevado a cabo porque no existieron primarias en la ARC. Sabíamos eso con anticipación porque tuvieron la gentileza de hacernos saber también, ¿no? Decirle que la participación que tenemos ahora con Avanza siempre fue pensada para la alcaldía de Quito. Mi histórico ha sido el trabajo con la comunidad, mi histórico en la ciudad, planteando cambios importantes como concejala. Considero que mi trabajo ha sido destacado, conozco totalmente la ciudad, no hemos pensado nunca en la prefectura. En algún momento erecé a tono de molestar. Decían, Luisa, debes ir a la prefectura. No, para mí la honestidad intelectual es fundamental. Yo no le puedo mentir a la gente diciendo en los cantones, sí, voy a ir hacia el desarrollo productivo y de la ruralidad y cosas por el estilo, cuando el dominio que tengo es el conocimiento de la ciudad, las propuestas de la ciudad, 10 años como concejala, 20 años como activista social, conozco la profundidad de lo que es Quito. Vengo de una familia de origen humilde donde a mí no me contaron lo que es pasar hambre, lo que es vivir sin agua, sin luz, lo que es tomar agua de tanquero, lo que es vivir en la pobreza, lo que significa esa violencia y cómo se puede salir de ahí. Licenciada. ¿No? Entonces, siempre ha estado mi pensamiento, mi corazón y mi propuesta para la ciudad de Quito. Buenos días, licenciada. Noris Arroyave les saluda.
Antes de que siga Omar, me quedó sonando lo que decía, no hubo en la RC primarias, hubo porque tuvieron un delegado del CNE y lo comunicaron, hicieron una maratónica, porque tengo entendido que fue en un día que sacaron todos los candidatos en primarias. Entonces, y se lo pregunto porque usted estuvo muchos años ahí, entonces vivió todos estos procesos y no hay que negar que hay un descontento de las bases de la Revolución Ciudadana, se lo puede ver a través de las redes sociales, que todo el tiempo le escriben al líder, no es el presidente ya, pero al expresidente Rafael Correa en las redes sociales, mandándoles las alertas de lo que está pasando. ¿Hubo, no hubo? ¿Qué pasó ahí? Qué bueno que me pregunta eso, es supremamente importante, querida Noris. Yo fui directora provincial de Alianza País, alrededor de 3 años, quizás un poquito más. Y los procesos se daban, más allá de que el reglamento decía que el Buró Nacional va a intervenir y tiene que ver, y así ha sucedido. Mi invitación, como les decía, en el 2007 a Alianza País, justamente fue a través de primarias, y luego consecuentemente se llevó adelante. En el 2017, como ustedes conocen, hay una fractura, un rompimiento por la traición que hizo Lenín Moreno al proyecto político y al movimiento, y es en el 2018 que quedamos desprotegidos, que no teníamos partido. Sin embargo, para la participación del 2019 hubo un proceso interno, pese a que éramos una organización de hecho y no de derecho, donde en los 4 distritos de Quito salí como ganadora del proceso de primarias. Luisa Maldonado y alguna otra persona que no quiso saber de participar. Era el peor momento de la ARC. Nosotros habíamos pedido a quien ahora funge como candidato, habíamos solicitado que participe y no quiso, ¿no? Era el peor momento que nos pusimos, la base de la ARC, nos pusimos a los hombros, a la espalda, cargar un proceso difícil con un partido prestado que también era, como hoy diría Omar Jaén, de centro derecha, Fuerza Compromiso Social, igual con un personaje que atravesaba un problema serio. Sin embargo, nadie podía cuestionarnos nuestra necesidad y nuestro derecho de participar. Ahora que obviamente tenemos a la ARC ya con legalidad del movimiento, gracias al trabajo del 2019, nada más y nada menos que en todas las provincias y particularmente en Quito, pusimos 9 concejales, una prefectura, y por ahí dicen que Luisa Maldonado ganó las elecciones. Ahora existe un movimiento que está totalmente legalizado. Sin embargo, en este proceso es lamentable decir que en el caso concreto de Quito no existieron primarias. Nos lo hicieron saber, tuvimos un mensaje muy claro de que no existirá ningún proceso, que eso estaba definido y que iba a suceder lo que ya todos conocemos. Así que no es cierto que se haya dado un proceso interno. Hasta el día de ayer conocemos que ha habido reuniones en los distritos donde la gente reclama su justo derecho, porque nosotros hemos dado con convicción, con absoluto cariño, mucho más allá de nuestra participación. Hemos empeñado muchas cosas porque creemos en un proyecto que nos dio soluciones, que sacó de la pobreza a millones de personas. Por eso es que mi salida también ha sido absolutamente decente y he salido agradeciendo, porque eso es lo que hay que hacer. Pero de aquí en adelante creo que es como un matrimonio que probablemente se casaron muy enamorados, pero en el camino se fueron dando cuenta que las cosas se modificaban, y creo que lo más sano es una separación. Ok, licenciada, la última de mi parte. Mire, ayer estaba viendo el evento que se hizo en la Plaza de la Independencia por el 10 de agosto, ¿no? ¿Verdad? Estaba Guillermo Lasso con su gabinete ahí en las horas de la noche, y él nos presentaba un Ecuador idílico, ¿no? En donde decía que él en un año ha hecho más que los 2 últimos gobiernos. No sé, está buena
la sesión de comedia. La pregunta es, licenciada, usted, si llega a la alcaldía, va a estar al frente del señor Lasso, va a compartir la misma cuadra. ¿Cuál tiene que ser la relación con el presidente de la República por parte de un municipio, por parte de un alcalde? ¿Y cuál va a ser su propuesta bandera que sí o sí, supongo que va a tener el respaldo o debería tener el respaldo del Poder Ejecutivo? Porque si el presidente te pinta un mundo idílico de sueños y maravilloso, que no lo es, porque nos están matando, porque no hay empleo, porque hay hambre, porque la educación no está bien, creo que no hay un sector que esté bien en este país. La pregunta es, ¿cómo poder lidiar con un gobierno así, que piensa así, que cree que está bien las cosas, pero que realmente no lo están? Qué interesante su pregunta. Yo le digo a la ciudadanía, definitivamente hay que elegir a quien quiere ser alcalde o alcaldesa, no a quien quiere desde el primer día estar mirando hacia Carondelet para poder llegar allá. Cuidado con eso. Ya no sucedió. El exalcalde Barrera quiso ser presidente, quiso ser el heredero de Carondelet. El exalcalde Rodas entró con esa pretensión y así. Fíjense ustedes en las circunstancias que estamos. Creo que seguir queriendo usar de esta forma al municipio es hasta cruel para la ciudadanía. Es como usted dice, la ciudadanía ahora está en una indefensión, en un abandono tal del gobierno local y del gobierno nacional que es desesperante. La inseguridad creo que es uno de los aspectos que nos tiene totalmente entumecidos. Es decir, nosotros esperábamos salir de la pandemia para poder volver a respirar, vivir, recrearnos, producir, y no es posible ahora por la inseguridad. Creo que es eso uno de los temas más álgidos que vivimos a nivel de país y a nivel de ciudad, y una de las cosas que tenemos que resolver de entrada. El gobierno nacional debe entender que su política neoliberal no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Es lo que usted dice, Omar. Cada vez se profundiza la brecha entre ricos y pobres. Cada vez se polariza más, se polariza totalmente. En el caso de Quito, los mal llamados quiteños de bien, yo creo que todos y todas somos quiteños de bien, porque el quiteño de bien es noble, porque busca un bienestar, porque busca seguridad, porque busca ser feliz. Y eso está en el sector popular, en el sector medio, en el sector alto, eso, en el migrante, porque también tenemos que entender que esta famosa quiteñidad, ahora decir soy quiteño de cepa, ¿qué significa eso? Quito es la capital del país donde confluyen todos y todas. Quito tiene que convertirse justamente en ese crisol de la ecuatorianidad. Y todo aquel ciudadano, ciudadana que vive en Quito tiene que ser responsable de participar, coadyuvar, cooperar para que la ciudad sea una belleza. El gobierno y su relación con los gobiernos locales tiene que ser en el sentido estrictamente de mandato de la ley, es decir, entregar los recursos necesarios para salir adelante, la coordinación necesaria de los problemas más álgidos que en este caso están afligiendo a las ciudades, y ese respeto mutuo. Decirle además, Omar, que la organización de donde vengo, que es la Asociación de Cooperativas Solidaridad, que logró hacer grandes transformaciones en Quito, vivió en los peores momentos, en esa larga noche neoliberal, en los momentos neoliberales, y es ahí donde justamente encontramos como instrumento, como salida, como propuesta a la solidaridad, a la cooperación, a la ayuda mutua y tradicionalmente a lo que significa la minga. Por eso, mi mensaje a toda la ciudadanía de Quito es que necesitamos hacer una gran minga, un encuentro de absolutamente todas las agendas del sector empresarial, del sector del transporte, de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos vulnerables, de la economía solidaria, de los artesanos, de los comerciantes. No podemos seguir polarizando el odio.
es el momento de la reconciliación. Y creo que esa también es una de las razones por las cuales hemos aceptado estar en Avanza. Probablemente se perdió en el camino y él eligió el centro derecha, como usted manifestaba, Omar. Creo que ha vuelto a lo que significa tener una mínima empatía con la gente y saber que necesita justamente de políticos, de políticas que planteen seriamente salir de este momento que está viviendo la ciudad y el país. Luisa, buenos días. En el tema del comercio informal en Quito, últimamente se ha visto, lo veo desde acá, ¿no? Desde Guayaquil, me corregirá, por favor. Se ha visto una tendencia hacia lo que en Guayaquil es muy común, represión a los informales. Sí, es normal, ¿no? La represión a los informales, aprehensión de sus productos. Se está replicando mucho eso en Quito, por lo menos ya de forma mucho más mediática. ¿Cómo va Luisa Maldonado dentro de sus propuestas a trabajar y a converger esta gran ciudad metrópolis con el comercio informal y los vendedores informales que cada vez son más? El comercio informal, el crecimiento del comercio informal obedece justamente a un momento donde no hay una oportunidades laborales, donde no hay oportunidades de trabajo. Gracias. Alto índice de desempleo. Y es ahí donde la propuesta tiene que efectivamente ser para remediar este segundo problema. Ahora nomás Jimmy hacía una consulta, ¿cuáles son los problemas que más agobian a la ciudad? Uno, y parece que generalizado en todo el país, es la inseguridad, y seguidamente, increíblemente, es las autoridades, la corrupción, y luego está el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, trabajar para lograr no combatir, porque a mí no me gusta combatir, sino ver cómo enfrentamos el tema de la inseguridad. Ahí tenemos unos planes extraordinarios que espero poder en otra entrevista desarrollar. No todo es la Policía Nacional, no todo. Ahí hay temas estructurales que hay que resolver. Dos de ellos nada más quisiera mencionar. Uno es justamente la generación de trabajo y el segundo es una oferta importante para el uso del tiempo libre de nuestros jóvenes, y ahí la cultura es muy rica para resolver estos temas. En cuanto a la generación de trabajo, ya lo hicimos cuando fuimos dirigente social, cuando estuvimos en la concejalía, promovimos justamente la posibilidad de la ordenanza de las alianzas público-privado y comunitarias. Eso es bien importante. Y también una propuesta del desarrollo y fomento de lo que es el sistema cooperativo y la economía solidaria, que no se le ha hecho mucho caso. Se cree que desde ahí no se puede generar trabajo. Hay una ordenanza que nos está esperando, que dice que el 10% de todo el recurso de contratación pública tiene que estar dirigido a ese sector. Dirigido. Imagínese todo lo que el municipio necesita, desde wipes hasta repuestos, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Luisa, Ahora, perdona la interrupción, sí. Perdón, mil disculpas, pero se nos está acabando el tiempo de la conexión. ¿Cómo no? Nos quedamos en deuda con otra entrevista a usted y a otros candidatos un poquito más adelante, pero le agradecemos mucho a Luisa por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, un abrazo, Luisa. Muchas gracias, Jimmy. Buenos días, Omar. Gracias. Y Noris.